Hola, muy buenos días. Quiero darles un saludo a todas y a todos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Yo soy Roberto González, trabajo en el Departamento de Educación Ambiental del Ministerio y como ustedes saben, estamos iniciando un ciclo de conferencias, de charlas con personas que para nosotros han jugado un papel y juegan hoy un papel muy destacado en materias de educación ambiental y que sin lugar a dudas se constituyen en opiniones que son relevantes para poder ir evaluando, revisando nuestro propio quehacer, nuestra propia práctica en educación ambiental. Y en un escenario como el que todos estamos viviendo, que sin lugar a duda es clave poderlo reflexionar, pensar para ir corrigiendo, ir mejorando, ir generando acciones mancomunadas con una población que ya trasciende nuestras fronteras, sino que es con un diálogo a nivel mundial. Esta es la primera charla, vamos a tener un ciclo de charlas, un ciclo de conversatorios que trataremos de que sean uno a la semana. Ya ustedes a través de las páginas del Ministerio, de nuestros correos y medios de comunicación, vamos a ir informando la que viene a continuación, el horario, las fechas, para que ustedes puedan irse programando con alguna anticipación. Decirles que justamente nos acompaña y que nos viene súper bien que sea justamente el inicio de esta conversación una persona que para los que hemos tenido la suerte de interactuar con ella, de leer sus libros, de conocer su pensamiento, es una de las personas más relevantes en materias educativas y en materias de educación ambiental. Por tanto, es realmente un honor contar con María Novo. Ella, ustedes y muchos de ustedes tenemos antecedentes que también han participado en lo que fue la cátedra de educación ambiental que daba UNESCO, eh, y a través de ella irnos formando, ir conociendo estas reflexiones y también poder intercambiar en oportunidades donde nos ha podido visitar y entregarnos justamente estos panoramas tan necesarios para nuestras acciones prácticas. A veces olvidamos que hay que mirar el todo para poder tener una buena intervención en la parte. Como se dice siempre, mirar siempre el bosque, pero no olvidarnos de los árboles al momento de nuestra intervención. Entonces, ahora estamos con María Novo, ella quiere conversar con nosotros, quiere contarnos justamente sus opiniones, lo que ha podido ver, lo que ha podido experimentar en su propio país con la situación de la pandemia, y ver cómo en ese espacio, desde la educación ambiental, también podemos y debemos contribuir generando acciones que vayan fortaleciendo una nueva humanidad, que creo que ese es al final del día lo que nos debiera mover en nuestras prácticas. Entonces, ya ustedes pudieron leer que la transmisión se va a mantener por este espacio, Zoom, pero que también en el fanpage del Sistema Nacional de Certificación, de la red de establecimientos SINCAE, también pueden seguir todo lo que va a ser este conversatorio. Entonces, sin más, le entrego el espacio y la palabra a quien estamos esperando de hace harto tiempo, e incluso intentamos traerla para que compartiera con nosotros antes de todos estos nuevos escenarios. No lo pudimos hacer, pero esta tecnología nos permite estar de todas formas cerca y poder conversar y intercambiar. Así que nada más, estamos todos esperando escucharla a ella. Así que María, quedas tú con la palabra. Muchas gracias, Roberto. Gracias al Ministerio del Ambiente, en especial a ti, Roberto, y a Fernanda Araya, que habéis sido los que habéis hecho posible este encuentro. Y gracias también a todas las personas que van a participar, porque me interesa mucho no solo contar mis experiencias, sino escuchar y aprender, que escuchando se aprende siempre, ¿no? Y entre esas personas quiero dar las gracias especialmente a las que han hecho con nosotros la maestría de educación ambiental. Con algunas de ellas sigo manteniendo contacto y realmente pues, es un placer saber que están en este momento aquí. Yo no quería comenzar lanzando una charla
porque si esto es un conversatorio, vamos a intentar, yo creo, que fluya de las dos partes. Más bien quería lanzarles un par de preguntas y a ver si por ahí podemos empezar, ¿no? En primer lugar, quería preguntarles cómo se sienten en el momento presente con este escenario de un planeta que ha hecho un colapso. Esto es un colapso, no cabe duda, y que podemos encontrar en ese colapso una gran vinculación con el modo en que nosotros nos hemos comportado con la naturaleza, ¿no? Y cómo se sienten. No les pregunto lo que piensan, sino lo que sienten. Y también qué sensaciones les llegan sobre el estado del planeta, pero sobre qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros individualmente y colectivamente como comunidades, como países, si realmente podemos seguir con el modelo que nos trajo hasta aquí, si realmente tenemos que reinventarnos, tenemos que sacar a la luz otras formas de vivir, de comportarnos con la naturaleza. En fin, la pregunta queda en el aire y me gustaría mucho que alguien, un valiente o una valiente, empezara. Si no hay nadie, yo empiezo a hablar, pero me parece que es mejor que empecemos dándoles este formato y que empiece dándoles la palabra a ustedes. También, por supuesto, que estamos aprendiendo de todo esto y qué podemos compartir en nuestras sesiones de educación ambiental, ¿no? Que podemos, yo no me atrevo a decir enseñar porque estamos todos reflexionando juntos, pero cómo podemos también introducir toda esta reflexión en la educación ambiental. Sí, yo les daría unos minutillos porque están Sí, justamente incorporándose con algunos problemas de ajuste y de capacidad. Entonces, apenas ya tengamos alguna reflexión, María, yo te la hago saber, te la informo inmediatamente. Bueno, pues me haces una seña, entonces yo puedo ir Correcto. hablando, pero me haces una seña. Bien, yo creo que se ha hecho evidente algo que veníamos anticipando y diciendo desde hace décadas y sobre todo insistiendo mucho en la última década, y es que estábamos en riesgo de colapsar por el modo que nos estábamos comportando con la naturaleza, ¿no? Por eso a mí a veces me preguntaban, bueno, ¿qué piensas de esto? Digo, pues en realidad no me ha sorprendido mucho porque mentalmente sí que estaba preparada para la idea de un colapso, porque antes o después sabíamos que el sistema estaba completamente desbordado, el tema del cambio climático es muy fuerte. Lo que me sorprendió, tengo que decir, es que fuera un virus, pero después también, en el momento que me puse a reflexionar sobre el contexto en el que se había producido el virus, me di cuenta de que la pérdida de biodiversidad ha sido un factor fundamental. Los cambios en los usos del suelo y luego la movilidad, esta movilidad loca. Yo no sé ustedes en Chile, pero nosotros aquí es que todo el mundo se pasa el día subido al avión y yendo de un lado para otro, ¿no? Eso favorece mucho también los contagios y el que la gente está yendo a China constantemente. China, la fábrica del mundo, pues todo el mundo yendo a China. Y claro, todo eso se ha concatenado, se han juntado esa serie de circunstancias y en realidad el virus a mí me ha llamado la atención. Ya sabéis algunos que yo soy poeta y escribo, ¿no? Y como poeta reflexionaba y decía, la naturaleza nos está mandando un mensaje y nos lo está mandando a través de un ser diminuto. Nos está enseñando nuestra fragilidad con algo diminuto que ni siquiera se llega a saber si es un ser vivo o no, ¿no? Con un trocito de ARN. Y nos está mandando el mensaje de nuestra fragilidad y de que tenemos que pararnos, porque lo que ha hecho realmente la naturaleza es pararnos. Y entonces
claro, aquí han surgido muchas formas de reaccionar. Yo puedo compartir la mía. Yo termino. Me he preguntado para qué nos estaba parando la naturaleza. Y he pensado, bueno, pues en mi caso será para que yo me pregunte qué puedo aprender de esto. Y cómo puedo mejorar mi comportamiento con la naturaleza. Sí, María, te iba a comentar, tenemos algunas reflexiones. Una persona, Carolina, una educadora de Junji, de Punta Arenas, al parecer, por lo que me indica la región. Bueno, nos dicen que justamente que incluso antes de la pandemia ya tenían esta angustia y esta preocupación por los temas de cambio climático. Y también algo que coincide con lo que tú acabas de decir, una educadora nos dice que efectivamente que ya venía reflexionando a propósito de todo esto, que incluso tiene que ver con que no somos capaces de escuchar a la naturaleza, no entendemos sus señales. Eh, entonces, yo te diría que hay algo en común con lo que las nuevas preguntas que van ingresando, que tiene que ver con la angustia, con la falta de sensibilidad, del reconocimiento del entorno, del reconocimiento de la naturaleza, y esta incapacidad, al parecer, de que poder vivir más consciente de lo que nos rodea. Creen algunos que justamente la educadora que te comentaba dice que esto ha sido una oportunidad de autoconocimiento y de responsabilidad de todos. Es decir, sin lugar a dudas hay una reflexión bien existencial de lo que ha sido la forma de construir nuestras relaciones en todo este tiempo. Eso por ahora. Pues realmente yo creo que, vamos, los planteamientos que se hacen están en la misma línea, en el sentido de que quienes trabajamos en temas ambientales sabíamos que la carrera que llevaban nuestras sociedades era una carrera que nos comprometía. Esa angustia no es una angustia coyuntural de ahora porque estemos así, es una angustia que muchos hemos sentido durante años y durante décadas, ¿no? Decir, esto va muy mal y nadie se mueve y perdón que tengo mi garganta muy mal, lo siento, no sé, espero que se me entienda. Entonces, realmente las preguntas que nos podemos hacer, yo creo que tienen que ir más en la dirección de no tanto ya mirar hacia atrás, que tenemos que seguir mirando para identificar qué es lo que hemos hecho mal, eso sí hay que hacerlo, pero de situarnos en un presente en el que podamos ver de qué forma podemos cambiar. Por ejemplo, hemos desbordado los límites de la naturaleza. Eso estaba claro y está claro siempre, pero es porque se nos ha olvidado que somos seres ecodependientes, que realmente somos una parte de la naturaleza y que si no cuidamos el entorno no es algo que esté fuera de nosotros, que nosotros llevamos dentro a la naturaleza, somos naturaleza. Que también se nos ha olvidado que somos seres interdependientes y que por tanto esa interdependencia significa plantearnos en términos de solidaridad la vida, ¿no? Y se nos ha olvidado algo con la tecnología que es muy importante, y es que somos frágiles y vulnerables. Y de ahí viene la angustia esa de la que hablaban ustedes, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que el momento presente es un momento muy interesante porque nos reta a volver a mirar hacia afuera con otra mirada, hacia la naturaleza y hacia la vida, pero nos reta también a mirar hacia adentro. Y no solo proyectar las culpas o las responsabilidades, no me gusta hablar de culpas, las responsabilidades en los gobiernos, claro que las hay y nosotros hemos sido mucho menos responsables que las grandes multinacionales que negocian con el petróleo, con los combustibles fósiles, etc. Eso es verdad. Pero dicho eso,
tenemos que preguntarnos cada uno también en qué podemos mejorar. Yo creo que ha sido una ocasión y está siendo una ocasión de aprendizaje, de preguntarnos qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que nos ha quedado muy clara es que si no hay integridad ecológica, por mucha economía y por mucha tecnología que tengamos, el gran soporte de la vida y de nuestra vida es la integridad ecológica. Y que si rompemos esa integridad ecológica, ahora ha sido por la biodiversidad y en otro momento pues puede ser por el cambio climático, es lo más probable, pues lo que estamos vulnerando es las leyes de la vida. Y claro, ahí entonces ya no hay economía que valga, no hay tecnología que valga. Si rompemos la integridad de los sistemas ecológicos, y la hemos roto, hemos alterado muchísimos procesos, el rango de variabilidad de muchos procesos naturales lo hemos alterado, lo hemos roto, ¿no? Entonces, volver a recuperar ese sentido de ecodependencia, de interdependencia y de fragilidad, porque al menos en nuestras sociedades todo el mundo ha vivido casi como si fuésemos seres omnipotentes. Y ha venido una cosa pequeñita, como decía antes, diminuta, para demostrarnos la fragilidad y la vulnerabilidad, ¿no? Hay más intervenciones, Sí, supongo. sí, mira, nos comentan, hay un fuerte grupo, te diría, de docentes, de profesores y dentro de ellos hartas educadoras de párvulo, ¿ah? De los más pequeños, que están contándonos y haciendo sus comentarios. Y más que justamente que preguntas, son sus reflexiones. Dicen que bueno, que más urgente que nunca es educar a los pequeños, es insistir con la educación ambiental, es vincular, que se entienda la necesidad de cuidar y proteger la naturaleza, que también no solo tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, sino que reflexionar internamente sobre nosotros mismos, cómo hemos ido construyendo nuestra sociedad y desde ahí relacionándonos entonces con lo externo, con lo que está afuera. Señalan que algunos justamente lo que han sentido es un fuerte remesón a propósito de esto de los temas del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, y reflexionar cómo los seres humanos hemos sido en el fondo capaces de destruir esto con toda nuestra inteligencia, y bueno, y cómo justamente desde la educación de pequeños, de párvulos, ahí nos hablan de Chiloé, la zona sur de Chile, se están haciendo estos esfuerzos por mejorar el aire, mejorar la educación, la calidad de las playas, y bueno, y ahí ellos valoran el rol de la labor educativa, la que es fundamental. Y quizás también, María, a propósito de lo que hemos podido leer de tus propios trabajos, que es súper interesante para todos los educadores, es poder ver lo que tú reflexionabas ya hace bastante tiempo atrás, cuando quizás no estaba tan en boga, la importancia de entender que no deben existir muros simbólicos en las escuelas, en los jardines infantiles, sino que deben estar abiertos a su comunidad, por ser un actor local también que contribuye. Yo creo que los docentes están haciendo, además de educar individualmente a los pequeños, los que están haciendo educación ambiental están haciendo lo que tú nos señalabas, de que es justamente hacerlos comunidad con su entorno. Eso es parte un poco de lo que hasta aquí ha seguido ingresando como reflexiones. Pues muy interesante. Yo creo que efectivamente la educación juega un papel fundamental, pero también es preciso decir que los sistemas educativos oficiales, salvo honrosas excepciones, no han contemplado este tema, porque continúan educando para un mundo que ya no existe. Entonces, claro, empezando por, espera que voy a apuntar aquí lo que me dijeron porque se me va a olvidar y quiero contestar. Pues empezando por la escuela infantil y por los pequeños, claro que es importante, pero es importante
no tanto enseñarles conceptos, enseñarles ideas, llenarles la cabeza de cosas, ¿no? Sino enseñarles a imaginar, enseñarles a ser creativos, enseñarles que son parte de la naturaleza y para eso hay que sacarlos de las escuelas infantiles y hay que llevarlos al bosque y hay que tener un huerto y todas esas cosas, ¿no? Aquí lo que estamos comprobando es que esos niños de las escuelas infantiles acaban siendo educadores de sus padres. Porque de repente llegan a casa y ven un plástico y dicen, no, mamá, no, el plástico no, o mamá, no tires esto, o mamá, o papá, vamos. Entonces, que esas escuelas infantiles enseñen que somos dependientes de la naturaleza, que somos naturaleza, eso es lo más importante. Un árbol es importante, tú eres hermano del árbol. Y esa relación de abrazar un árbol es mucho más importante que las cosas que se puedan enseñar teóricamente, ¿no? Pero también es verdad que la comunidad es de doble dirección, es decir, lo que se hace en las escuelas puede influir en la comunidad, pero también hay que enseñar esa interdependencia, enseñar que el entorno de la comunidad es el que nos está también condicionando y configurando, ¿no? Y el tema, sin embargo, va cambiando cuando elevamos los niveles de educación. Entonces, por ejemplo, en la educación básica o en la educación secundaria, tenemos un problema muy grande y es que estamos dándole a los estudiantes respuestas para preguntas que no se han hecho nunca. Entonces, esto es grave porque cuando estás dando una respuesta, pero la persona no se ha hecho la pregunta, esa respuesta cae en el vacío. Entonces, la labor del educador ambiental es provocar preguntas. Hay un libro precioso de Feynman, Premio Nobel de Física, se titula El placer de descubrir. El educador tiene que generar en todas las etapas de la educación el placer de descubrir. Porque una vez que descubres, te haces preguntas. Y una vez que te haces preguntas, disparas la imaginación, disparas la mente, el conocimiento, pero no solo el conocimiento, también la creatividad. Y disparas la posibilidad de encontrar alguna respuesta desde tu propia situación. Entonces, estamos enseñando para un mundo antiguo que ya no existe, por ejemplo, estamos enseñando con la campana de Gauss ahí en el medio de que estamos hablando de normalidad, cuando ya estamos en un momento histórico en el que lo excepcional es lo más frecuente, es lo que podemos esperar, lo más frecuente son situaciones excepcionales como esta. como esta. Entonces, en cuanto a la reflexión interna, claro que sí, esto viene para que nos preguntemos qué podemos cambiar hacia afuera y qué podemos cambiar hacia adentro. Y ahí, por ejemplo, hay un tema importante y es que la vulneración de los límites de la naturaleza se ha producido fundamentalmente porque las sociedades nuestras han sido regidas en las últimas décadas no por los gobernantes siquiera, sino por la economía, por los grandes grupos económicos que son los que al final toman las decisiones. Entonces, la lógica de esos grupos económicos, que es la lógica del beneficio inmediato, ha impedido que se aplicase, ha destruido la lógica de la vida, que es una lógica distinta. La vida avanza despacio, avanza por pasos lentos, avanza a través del cuidado, no de la codicia. La codicia es la enemiga del cuidado. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy importante,
que es cómo podemos nosotros revertir ese modelo. Y claro, hay una parte en esa reversión del modelo que le corresponde a las administraciones públicas, a los gobernantes, etcétera, ¿no? Porque son los que han, de alguna manera, participado y asumido esta lógica de la eficiencia y del beneficio inmediato, ¿no? Y de que la economía era el centro de la vida. Pues miren, no, la vida es el centro de la vida, la vida es el centro de la naturaleza. Pero también tenemos que reflexionar, y voy con la persona que hablaba de esa reflexión interna, sobre nuestros deseos. Porque hemos vivido en unas sociedades que han estimulado muchísimo los deseos, la confusión de las necesidades con los deseos. Hemos creído que todo lo que deseábamos era una necesidad. Y habría que aprender mucho a modular esos deseos, aprender a no desear tanto, aprender a desear de otra manera y a desear cosas que realmente tengan valor, las relaciones humanas, a desear el contacto con la familia, con los amigos y tal, pero no a desear tantas cosas, tantos viajes, tantas cuestiones que pueden ser superfluas. Y decía también una persona que somos capaces de destruir nuestro entorno, nuestra vida. Claro que sí, y estamos en ese trance. El tema del cambio climático es tan grave que si no lo atajamos a tiempo, realmente nos puede costar la supervivencia de nuestra especie. La naturaleza va a seguir y las bacterias seguirán, que estuvieron ya 2000 millones de años solas sin nosotros y nos sobrevivirán, pero efectivamente nos podemos destruir. Sí. Bueno, veo que hay más cosas. ¿Te comparto otras reflexiones? ¿Perdón? Te comparto otras reflexiones que he ido leyendo, que me va llegando tanto por Zoom como por la página de las escuelas, de la red de escuelas, que tienen que ver, que como te digo, más que preguntas a veces son reflexiones, pero también algunas son preguntas. Entonces, mira, muchos saludos de distintas regiones del país, de Molina, región del Maule, de Biobío. Hay mucha gente que está saludando y compartiendo en el fondo tu reflexión. Entonces, voy seleccionando algunos pensamientos generales. Por ejemplo, nos dicen, bueno, ¿cómo en estos tiempos de confinamiento podemos aprovechar para reflexionar sobre nuestra forma de consumir, nuestra responsabilidad interna de cómo estamos viviendo al interior de nuestras propias casas? Yo lo interpretaría así. ¿Cuáles son los valores que deben sustentar una ética para que podamos ir construyendo, ¿no es cierto?, una relación distinta entre los seres vivos? Y quizás hay una que desde distintas formas de redactar se comparte, María, que tiene que ver con una reflexión de que la educación en su formato actual, en la escolaridad como se piensa, no da espacios para la educación ambiental. Entonces, ¿cómo debemos pensar una nueva escuela, una nueva educación? Y también hay una pregunta que nos aborda, nos dice, mira, podemos trabajar, podemos avanzar, pero también cómo incorporamos a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, que muchas veces, ¿no es cierto?, están vinculadas con impactos ambientales, con no necesariamente prácticas de responsabilidad ambiental. Entonces, también es un desafío, porque es como que se actúa a contracultura. Se trata de cambiar un mundo que justamente presenta constantemente otras externalidades que no respetan y cuidan el tema ambiental. Entonces, ¿cómo la educación ambiental podría ser capaz de reconstruir quizás una nueva forma de actuar, de establecer sociedad? Ver el gran consumo de plásticos, ver la quema de hojas, nos habla un profesor, lo fundamental de la educación de los pequeños, de los primeros años, y que justamente también la pandemia, y no solo la pandemia, en el caso de Chile se había vivido desde meses antes de la pandemia,
una expresión de un fuerte malestar social, en términos económicos, sociales. Entonces, que ya había un recogimiento en términos de reflexión del mundo que estábamos construyendo, al cual a lo ambiental o se sumaba este enfoque socioambiental a problemas de, claro, de condiciones no dignas de trabajo o de pobreza, en definitiva. Entonces, sí, pues yo diría que hay cierta preocupación o cierta angustia sobre el mundo real, más allá que el mundo que soñamos. Entonces, bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo generamos hábitos? ¿Cómo generamos valores? Y si este esfuerzo creemos que efectivamente puede llegar a un buen lugar, pues puede cambiar las circunstancias y conducir. Perdona, es mucha gente la que participa, entonces trato de hacer una síntesis Bueno, está muy para que bien. todos ellos también se sientan partícipes de que estamos revisando sus reflexiones. Bueno, Eso, pues entonces sobre nuestra responsabilidad interna creo que ya hablé un poco, pero lo que tenemos que revisar es un poco el concepto de normalidad, como decía, en el sentido social. Lo que teníamos antes de la pandemia no era normal. No se trata de volver a la normalidad. En España nuestro presidente habla de una nueva normalidad y eso me gusta, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que no podemos seguir viviendo en un planeta en el que el 1% de las personas acumulen el 80% de la riqueza. Eso explica todos estos malestares sociales, claro, ¿cómo no los va a haber? Y eso explica también el que si ese 1% toman las grandes decisiones y las toman pensando en el beneficio económico y no pensando en la naturaleza y en la vida, pues claro, realmente se generan problemas de este tipo. Entonces, ahí hay un tema importante que es el tema de la ética, ¿no? Y ha salido. Efectivamente, la ética es una teoría de la moral. La ética lo que nos va diciendo es la reflexión, los valores que nosotros podemos aplicar y luego a nivel individual la moral es la aplicación que cada uno hace de esos valores, ¿no? Y esa ética durante mucho tiempo llevamos vinculándola a la educación ambiental. Yo, si recordáis mis libros ya de antaño, siempre partían de que la educación ambiental es un movimiento ético, es un cambio ético, ¿no? Pero sí, gracias. Pero en ese sentido la sociedad, por ejemplo, los ministerios de educación no les ha preocupado mucho el vincular la ética con la naturaleza y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo digo lo siguiente, la ética no solo es un principio fundamental para iluminar las sociedades humanas desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de entender que los demás seres vivos están ahí y que tienen derechos y que hay una forma de comportarse con ellos que tiene que ser la correcta, etc., ¿no? La ética no solo es un imperativo moral, la ética es un imperativo estratégico en estos momentos, porque sin ética ambiental no vamos a salir adelante, no vamos a salir adelante. La ética tiene que imponerse y por eso hay que enseñar esos valores fundamentales desde el principio, pero también después en la enseñanza básica y después en la enseñanza secundaria y después en la universidad. Hay que seguir enseñando esos valores, no solo como una teoría, sino también que cada educador los encarne, porque no podemos estar transmitiendo unas teorías y después con nuestro comportamiento contradiciendo eso. Es muy importante la coherencia, ¿no? Y es cierto que la educación, tal y como está establecida, no deja muchos espacios a la educación ambiental. Nosotros tuvimos aquí con uno de los gobiernos socialistas una experiencia buenísima porque se incorporó como tema transversal y tal, pero después llegaron otros gobiernos, la tumbaron y tal. Bueno, yo digo siempre,
y los que han trabajado con nosotros en la maestría me lo habrán escuchado. Tenemos que avanzar por las grietas del sistema. No podemos ir de frente el educador ambiental. Tenemos que ir encontrando esos lugares, esas fallas, esos lugares donde el sistema es más frágil y donde nosotros podemos incorporar no un discurso, sino una forma de hacer y de vivir y de estar. Me insisto en esto, la educación ambiental no es solo un discurso, es mucho más, es una forma de vivir y de estar. Por eso, claro que hay que pensar una nueva educación. Y esa educación, en este momento, tiene que pivotar, no hablo de los niños de 2 años, claro, pero más adelante, tiene que pivotar sobre un par de conceptos que no están en la educación tradicional, que son la incertidumbre y el riesgo. Estamos viviendo ya con muy alta incertidumbre por la situación ambiental que tenemos y estamos viviendo en sociedades de riesgo, de mucho riesgo. Ahora, si salimos de este lío que nos ha metido el virus, no quiere decir que ya hayan desaparecido los riesgos. El riesgo del cambio climático es mucho más brutal todavía. Puede ser todavía peor. Entonces, ¿qué hay que enseñar? Hay que enseñar a gestionar la incertidumbre. Pero para enseñar a gestionar la incertidumbre, primero los educadores tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre, nuestra propia incertidumbre. Y eso consiste básicamente, yo creo, en aprender a vivir en la inseguridad y aprender a vivir, a tomar decisiones sabiendo que esas decisiones tienen que ser revisables, que no existe la decisión que acierte en un 10, sino que hay que aproximarse a lo correcto, ¿no? Y que hay que educar en esa imaginación que lleve a diseñar, a innovar, a imaginar soluciones inéditas, porque lo que viene no son los viejos problemas, lo que viene son problemas nuevos, inéditos. Y necesitamos gente entrenada para trabajar con lo nuevo, con lo inédito. Y esa tiene que ser gente imaginativa y creativa. ¿Y luego qué necesitamos? Pues eso sí que digo que desde la escuela básica, infantil, hasta la universidad, enseñar a tomar decisiones. A un niño pequeño le puedes enseñar a tomar la decisión de que cada vez que usa un pañuelo o una cosa lo lleve a un lugar determinado, que si usa una taza la lave, que no tire un trozo de pan, que lo aproveche, en fin. Todos tenemos que empezar a aprender a tomar decisiones y claro, las decisiones van siendo cada vez más responsables y más importantes según se van cumpliendo años. Pero hay que entrenar a la gente en eso, en imaginar, en innovar y en decidir, porque el mundo que les estamos dejando no es un mundo de seguridades, es un mundo de incertidumbre y de riesgo. Y solo el que sepa gestionar la incertidumbre va a salir adelante. Entonces, claro, ahí hay un tema importante que es trabajar mucho en el aprendizaje colectivo, por ejemplo, en cómo se aprende con pequeños grupos, en la cooperación creativa, cómo crear, cómo diseñar, cómo imaginar también en grupos, colectivamente. Y luego hay que trabajar algo desde la escuela infantil ya, que es la autocontención voluntaria, la sobriedad, el saber desenvolverse con pocos recursos. Eso hay muchas sociedades, sobre todo las rurales, que ya lo tienen incorporado en su cultura. Pero en las sociedades urbanas y sobre todo en las grandes ciudades, eso se está perdiendo. Y luego decían cómo cambiar el mundo desde la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental sola nunca ha podido cambiar el mundo, ni ninguna educación. Pero sí que hay algo que podemos hacer que es muy importante. Y es que, igual que tenemos que formar a los niños pequeños y a los jóvenes, hoy
tenemos que pensar que ya no podemos esperar a que esos niños que están en las aulas crezcan, maduren y tomen las decisiones. No tenemos tiempo, lamentablemente. Entonces, los educadores ambientales que se sientan con fuerza, y eso hay muchos, y en América Latina yo conozco bien el continente y sé que los hay magníficos, pues hay que diseñar proyectos, cursos, ciclos de formación para políticos, gestores, planificadores, para las personas que toman decisiones. Es muy importante y es muy urgente formar a las personas que toman decisiones, porque cada vez que cambiamos el pensamiento y las ideas de una de esas personas y su forma de sentirse con relación a la naturaleza, estamos cambiando un montón de decisiones que pueden afectar a la colectividad. Entonces, yo diría que lo más urgente hoy día es eso. Todos los que se sientan con fuerza, a los, aquí decimos concejales, no sé cómo decís en Chile, la gente que trabaja en los ayuntamientos, bueno, toda esa gente, los políticos, los que planifican la ciudad, los que gestionan en las empresas, a toda esa gente hay que llegar rápido, porque si no tenemos esa complicidad de esa gente, no vamos a lograr un cambio. Entonces creo que eso es importante. Y luego hablábamos de cómo intervenir en esta situación que se junta el malestar social con el problema del virus, ¿no? Y yo creo que aquí hay tres grandes ideas guía. Bueno, la idea guía fundamental de todo esto es siempre la de los límites. Siempre señalar los límites de la naturaleza y los límites de los seres humanos. Porque ahí también hay límite a la naturaleza. Un ser humano, por ejemplo, no puede trabajar de la mañana a la noche, debe tener su horario, debe tener un salario justo. Los límites están en todos los lugares. Pero yo creo que hay tres ideas fuerza que son fundamentales para salir del atolladero. Primero, hay que preguntarnos cómo hemos entrado en el atolladero. Y yo creo que han sido tres fascinaciones las que nos han llevado ahí. Aparte de los intereses de las grandes corporaciones económicas y demás, dejando eso aparte, poniendo la colectividad por qué ha seguido ese camino. La idea de lo grande, hemos enfatizado ciudades grandes, rascacielos grandes, todo lo grande, coches muy grandes. En España hay mujeres que van a buscar a los niños al colegio con unos coches que parece que tuvieran que llevar la comida de toda la comunidad durante el año, ¿no? Entonces, eso grande, hay que volver a lo pequeño y eso hay que enseñarlo desde la escuela hasta la universidad. El valor de lo pequeño, el valor de lo descentralizado, de esas cosas que aparentemente no son de gran valía. Por ejemplo, el tema de los cuidados, el valor de los cuidados, pero claro que son temas fundamentales para la vida. Y el valor de lo pequeño, porque lo pequeño es mucho más resistente y más resiliente. Lo grande es muy vulnerable. Lo grande es muy vulnerable. Luego hemos optado por lo lejano. Ahora ya nadie se conforma, en las grandes ciudades al menos, con dar un paseo por el parque de al lado de su casa. No, hay que coger e irse a Punta Cana en verano o cuando la gente se casa tiene que irse a Indonesia de vacaciones. Yo recuerdo cuando me casé, con un pequeño cochecillo nos hicimos un viaje por unas cuantas montañas de España y para casa, ¿no? Y cuando yo terminé la carrera, nuestro gran viaje internacional desde Galicia era ir a Portugal, cruzar la frontera con Portugal y volver, y eso ya era una aventura, ¿no? Entonces, hemos dislocado completamente las sociedades, todo el mundo subiéndole a los aviones. Esta cantidad de vuelos, el planeta no la soporta, nos van a destruir.
Y entonces hay que volver a lo cercano. Yo digo que hay que relocalizarse. Nos han deslocalizado, nos han llevado las empresas a China, todo eso. No, no, no. Hay que relocalizarse, volver a descubrir el entorno próximo, volver a vivir en esos vínculos de afecto, de vecindad, de ayuda mutua, volver a descubrir todo eso, que estaba, no digo ya en nuestros abuelos, estaba en mi generación, en la gente cuando éramos pequeños, en los años 70 y en los años 60, y eso ya existían esos vínculos de lo cercano. Y luego la fascinación por lo rápido. La fascinación por lo rápido ha sido tremenda. El que más vale es el que hace las cosas a más velocidad. Todo hay que hacerlo para anteayer, en las empresas, en las oficinas, en todo. Toda la gente va corriendo con la lengua de fuera y luego, yo no sé vosotros ahí, pero aquí luego la gente el fin de semana se vuelve a coger el coche, se vuelve a tomar el coche y se pone otra vez rápido a irse a no sé dónde para pasar el fin de semana en vez de quedarse tranquilo en su casa, ¿no? Entonces, el problema del tiempo es importantísimo. Yo creo que no podemos hacer un cambio ni colectivo ni personal sin reapropiarnos del tiempo, sin volver a tomar las riendas del tiempo en nuestras vidas. Y eso significa atrevernos a acercarnos a los ritmos de la naturaleza, ¿no? Porque fijaros bien una cosa, el problema que tenemos con la naturaleza y con el desbordamiento de los límites no es porque usemos los recursos. Los recursos de la naturaleza, los bienes de la tierra, están ahí para ser usados por los seres vivos. Es porque los usamos a más velocidad de lo que la naturaleza puede reponerlos. Y porque los contaminamos a más velocidad de la que la naturaleza puede degradar esa contaminación. Por tanto, hay un problema de prisa, hay un problema de cómo vamos, de los ritmos que llevamos en la producción, en el consumo y en la vida. Y luego yo no sé ahí vosotros, pero aquí la gente joven está enfermando de estrés, está enfermando de cáncer. Y eso es el ritmo que llevan, que es tremendo de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ir abandonando la idea de lo grande, de lo lejano, de lo rápido, e ir abriéndonos desde la educación ambiental a la potenciación de lo pequeño, de lo cercano y de lo lento, es una auténtica revolución. Es una auténtica revolución. Cuando se prueba incluso en la vida personal, uno se da cuenta de que ese acto de reapropiarnos del tiempo es un acto revolucionario. Nos revoluciona a nosotros y cambia nuestro entorno. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que procurar tener claro. Y luego, pues, yo siempre digo que hay una pregunta que tendría que estar en la entrada, en el frontispicio de las escuelas, de los institutos, de la enseñanza media, de las universidades. La pregunta es: ¿cuánto es suficiente? Y esa pregunta es una pregunta colectiva y es una pregunta individual. Porque esa nueva normalidad que tenemos que construir tiene que significar regresar a la cordura. Y no puede ser que porque la ropa que viene de China sea muy barata, sintamos que necesitamos no sé cuántas cosas o que necesitamos irnos al quinto pino, como decimos en España. Entonces, yo creo que esa pregunta de cuánto es suficiente hay que empezarla a hacer desde que los niños son pequeños y hay que continuar haciéndola. Y habría que ponerla en la puerta de nuestros despachos y de nuestras aulas. ¿Cuánto es suficiente?
¿Hay más preguntas o más cosas? ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Contarte que ya estamos llegando, tenemos cerca de 400 personas conectadas y compartiendo esta reflexión. Sin lugar a dudas, siguen entregando sus pensamientos, saludos de la región de Tarapacá, de autoauspicio, mucha gente de Chiloé, así que está muy participativo en eso a nivel también de país, en las personas que se encuentran acá en esta conversación. Hay muchas preguntas diversas, voy a tratar igual porque les ofrecimos, ¿no es cierto?, a esta comunidad poder conversar y que ellos lo vieran, irlas nombrando, pero Perdona, que voy siempre a dirigiendo. apagar el teléfono, perdona. Muy bien. Perdón, No te preocupes, esto es parte de la naturalidad de la conversación perdón. directa. Está muy Venga. bien, está muy bien. Por ahí también No, anda aquí pero dando tenía que vuelta mi haberlo familia. cortado, siempre lo corto y hoy me olvidé. Te decía, María, que, bueno, hay un gran número de personas que están ya cerca de 500, me corrigen ahora, y hay mucha reflexión, pues, a propósito de la indolencia y la pérdida de capacidad de asombro, la poca valoración de la naturaleza, preguntas, digamos, cómo generar conciencia medioambiental en los jóvenes, cómo también, algo que también se ha ido repitiendo es el tema de la descolarización, que en el fondo, cómo rompemos esa camisa de fuerza que también atrapa y tiene ahí a los educadores ambientales en ese formato tan estricto a veces de entender ese proceso. Entonces, claro, por ahí nos proponen que quizás lo que hace falta es una asignatura de educación ambiental. Eh, Otros nos piden saber, porque justamente se interesaron mucho y han hecho experiencias de capacitación, de posgrado, al escuchar que tú formaste parte o formas parte de una de esas instancias de formación para los educadores ambientales, si hay algo donde ellos hoy puedan recurrir a esos cursos. Interesados en poder conocer más artículos tuyos, de tus publicaciones. Nosotros ahí podemos después estar difundiendo lo que tenemos de disposición y lo que tú nos puedas compartir con toda esta comunidad que está participando en este encuentro. Eso más o menos haciendo una gran síntesis, porque hay mucha participación, lo que es extremadamente potente. Eh, sí, y nos preguntan también si después va a estar disponible este video para poderte escuchar nuevamente, o algunos que se han integrado en distintos momentos, y les contestamos que sí, que van a poder escuchar con tranquilidad eh, estas reflexiones. Eso es parte de lo que nos ha seguido llegando. Muy contentos, muchas felicitaciones por tu reflexión, por esta iniciativa. Siguen llegando saludos de distintas localidades y nos ponen para que tú lo puedas ver. Después te los vamos a enviar. Chépica, región de O'Higgins, que es muy cerquita acá de la zona central, pero la verdad que ocuparía mucho tiempo, pero te digo que hay mucha gente que saluda y cuenta su experiencia, desde su escuela, desde su jardín infantil, en distintas localidades. Aquí me acaba de entrar una de las torres en Quilicura, justamente, pero todas comparten un poco el hecho de contarte un poco su experiencia, cómo lo están haciendo, y por supuesto también esto de quererte escuchar a propósito de ver, bueno, cómo mejoramos la intervención, pues cómo logramos a veces romper la falta de sensibilidad o de autoridades o de otros actores y ir generando una mayor conciencia que claramente con la práctica de todos estos años no se ve
tan fácil de hacer. Saludos de Puerto Montt, saludos desde Coyhaique, más al extremo sur, ya contábamos uno de Punta Arenas, Osorno, jardines infantiles. Mira qué bonito, digamos, porque justamente son todos ellos educadores que están en terreno, en la práctica misma, con todas las dificultades que implica y que sabemos, tanto personal como en términos de materias de educativas y poder desarrollar sus programas, que te están saludando y haciendo justamente comentarios y observaciones y en cierta forma preguntas también, que tiene que ver, claro, cómo desarrollamos empatía, cómo generamos una estrategia que rompa los márgenes de la educación formal, tradicional, y que permita, ¿no es cierto?, incluso también presionar y radiar a las autoridades en la toma de decisiones políticas. Eso. Justamente aquí alguien refuerza que les gustaría conocer mucho más de ti, de tus artículos, para poder incorporar en sus estrategias de trabajo. Aquí nos escribe una persona, un jardín, la que nos hace comentarios de Coquimbo, al norte ahora, tiene gente del norte de Chile, del extremo sur y del sur de Chile, de Santiago también. Así que mucho educador, mucha educadora además, te está haciendo acá saludos. Eso. No sé si ahí, para no sacarte del tema global, quizás devolvernos bueno, a estos espacios de poder desescolarizar la educación o de qué forma justamente logramos construir esa comunidad, pues, que en el territorio, nuestras escuelas, jardines, se sientan parte de una comunidad donde están insertos y no como un espacio físico en el cual van y transitan por él de su casa a la escuela. Como que ahí hay un punto, ¿eh? Sí, por ahí nos invitan a leer a Bauman sobre el amor líquido. Tú lo debes conocer. Sí, sí, sí. También tiene algo de educación líquida que también es interesante. Futrono. O sea, mira, es que a mí me alegra mucho. Tú no conoces estas localidades, pero lo que tiene que quedar súper claro es que aquí hay una diversidad. Tienes conectado el país que es bien largo, de norte a sur. Tenemos educadores de todas partes que tienen también problemas a veces distintos, se presentan a ecosistemas, a contextos distintos, pero todos ellos comparten una misma preocupación que es por justamente cómo educar en los temas ambientales. Coyhaique, Liceo San Felipe Benicio, de educación tecnológica, también la educación tecnológica es un mundo ahí para plantearse los temas ambientales. Ancud, Chiloé, ¿ves? Alto en esa isla, así que He parece estado en Chiloé, que te están conozco esperando en Chiloé, Chiloé. conozco Chiloé. Así, excelente, te das cuenta, así que hay mucha comunicación y yo diría que las reflexiones siguen estando un poco se han ido topando con tus reflexiones previamente, ¿ah? Las preguntas llegan a veces un poco antes o después de lo que tú has comentado. Siento que has ido integrándolas en este conversatorio. Déjame ver porque también voy revisando lo que nos llega por la página, por el fanpage de las escuelas. Me dicen que hay gente de Colombia, Portugal, Uruguay, que están participando. Eh, para que veas, hay un despertar, yo diría mucho, en la reflexión de educación ambiental, además. Eh, Déjame ver por aquí, parte ya los he ido leyendo. Eh, Educación para la vida, no solo para la educación. En el fondo también una reflexión de no atraparnos tanto en los colegios, hay que también estar pensando en la sociedad en su conjunto. Cómo generamos conciencia ambiental durante la pandemia, en el entendido que la gente está en su casa. Por ahí había una reflexión similar que decía que aprovechemos la oportunidad de generar valores en la familia, al interior de la casa, que el medio ambiente sea parte del currículum. Así, enseñar a tomar decisiones, alguien lo rescata porque tú lo señalaste, la educación ambiental como un eje central de la educación, que el paradigma de la educación ambiental debe tener también un giro, interesante eso, ¿eh? Porque igual llevamos varias décadas, entonces quizás también internamente de la educación ambiental hay que reflexionarla para ser capaz también de tener un enfoque autocrítico para mejorar la intervención. Por aquí nos hablan de que es bueno que la educación ambiental también tenga un diálogo con la educación cívica para ir fortaleciéndose como la perspectiva de formación ciudadana.
que la ética aún sigue estando ausente de nuestras enseñanzas, que hay que cambiar el paradigma, que los líderes tienen que enseñar la ética a través de sus prácticas y acciones. Cosas de ese tenor, que dice que este caos no es más que el reflejo de cómo somos como seres humanos. Quizás no estamos mirando un espejo y nos negamos a aceptarlo, podría ser, ¿eh? Que la pandemia también nos invita a que podemos, a sentir, a entender que podemos vivir con lo mínimo, que no es necesario, ¿no es cierto?, esto del consumo y el consumo como algo permanente. Bueno, los cambios con los pequeños, de educarte también desde ahí. Por ahí vamos un poco en lo que ya he ido rescatando. Y por acá, potenciar la importancia del medio ambiente, nos cuentan trabajos desde con pequeños, jardines infantiles, te decía. Muy lejanos. Se hace necesario una reunión entre educación emocional y educación ambiental, también muy interesante, un encuentro entre educación emocional y educación ambiental. Nosotros también en eso promovemos otro encuentro, ¿ah? Que es justamente cómo la educación es capaz de integrar el territorio, pero en un sentido de su espacialidad, de su mundo cultural, ¿no es cierto? Con la educación ambiental, con la geografía de la percepción, con la antropología territorial. También ver que el territorio es un sustento metodológico muy interesante, que siempre nos reímos porque muchas cosas que creemos que hemos inventado nosotros y nuestra práctica, después las encontramos en libros que hemos leído en ti con anterioridad. Así que eso habla muy bien pues, de cómo te has anticipado en muchos temas que en realidad la realidad sigue mostrando que son claves y necesarios de ser abordados de un enfoque integral y mirando el medio ambiente y el territorio. Así que aquí hay lo que yo te comentaba es que nos dicen que hay que hacer un encuentro entre educación emocional y educación ambiental. Dice cambiar el nombre de educación ambiental a conciencia ambiental. Ese es también ahí un comentario. Ancud nos escribe desde trabajo de prekinder. Comenzar a concientizar a los niños el cuidado del medio ambiente, no solo lo teórico, sino que lo práctico. Cómo cuidar nuestro entorno natural. Y así, los vilos, educadores de párvulo, de Integra. Eso es parte de lo que voy rescatando de los comentarios que a veces son, sin lugar a dudas, mucho más extensos, pero no podría Pero tengo revisarlo. tiempo, disponemos de tiempo para que pueda comentar un poco, ¿sí? Sí. Por ahí te dicen, mira, comparto plenamente la reflexión, indudable que el sistema económico no es un aliado del medio ambiente, como también habla el sociólogo Bauman, que te comentaba en el amor líquido. Entonces, claro, y que las relaciones son frágiles, que se replican en la interacción con la naturaleza, efectivamente. Muchas gracias por esta instancia. Saludos, Jardín Infantil, Puerto Montt, Alerce, de Alerce, Puerto Montt. Me gustaría conocer más sobre los artículos, eso te lo había dicho, para poder incorporar estrategias en lugar de trabajo. Eso lo hablaban desde Coquimbo. Déjame ver, más recientes. Hermosa experiencia, soy educadora de párvulo de jardín infantil de Conchalí, eso es acá en Santiago, la región metropolitana. Estamos full comprometidos con el medio ambiente, te cuentan. Que la pandemia, dice otro educador o educadora, no sea impedimento para seguir educando a los niños y sus familias. En nuestra sala cuna, cada cierto tiempo, les preparamos videos educativos a las familias, por ejemplo, cómo reutilizar botellas plásticas en el hogar. El estallido y la pandemia se refieren al estallido social, nos han obligado a vivir con lo necesario, a volver a formas de sobrevivencia más solidarias, huertos comunitarios, ollas comunes, entre otras. Es un inicio, no señala. Déjame mirar por acá, por el lado
del Facebook. Eso más o menos en general, María. Bueno, pues vamos a ver, tengo aquí una larga lista de cosas Sí, que he sí, y pensado. por favor, igual Sí, ya hemos pasado un buen empezando tiempo. por la capacidad de asombro. Me parece que ha sido una sugerencia estupenda, porque efectivamente hemos perdido esa capacidad de asombro. Y ahora aquí en España la estamos recuperando, porque después de estar confinados en casa tanto tiempo, salimos a un parque, vemos los árboles, vemos los pájaros y tal, y de pronto nos asombramos. Qué maravilla, estaba al lado de casa, no lo veía, ¿no? Entonces ese asombro hay que educarlo desde la infancia también. Y es importantísimo. Realmente sin asombro no se puede avanzar, porque el asombro es el que hace que la gente se formule preguntas. Que yo decía antes, estamos dando respuestas a cosas que no se las han preguntado. Es muy importante que la gente que está aprendiendo se formule preguntas, pero para eso hace falta el asombro, claro. Me parece importantísimo. Luego ha habido muchas intervenciones sobre la escolarización, la educación y demás. Yo ahora no puedo detenerme en todas, pero sí que se han dicho cosas, una, que la escolarización es una camisa de fuerza. Bueno, en aquellas familias en las que los padres tienen tiempo y tienen recursos para educar, pues está bien, pero otras veces la escuela cumple una función niveladora también para personas que no pueden atender a sus hijos, ni personal ni educativamente. E incluso aquí en España, que tenemos mucha pobreza infantil, pues la escuela ha permitido que los niños desayunasen muchas veces, que venían sin desayunar de casa. Eso todo lo tenemos aquí. Tenemos 2 millones de niños en riesgo de pobreza. Bueno, educar para la vida. Claro, educar para la vida sí, pero desde la vida. No educar para la vida con consignas, sino viviendo, saliendo a la vida, yendo a la comunidad de vecinos que está al lado, a la asociación de vecinos que está al lado de la escuelita. Lo que decíamos, la escuela no puede ser un lugar confinado, tiene que interaccionar con el entorno, participando en los problemas del entorno. Mi primera experiencia de ecologista fue en la ciudad donde yo vivía, en La Coruña, que había un parque que estaba sin cerrar, era un monte, y las inmobiliarias estaban comiéndole trozos al parque a velocidades supersónicas. Entonces nos reunimos muy poca gente, 8 o 10 personas éramos, para defender eso, y para crear un impacto lo que hicimos fue coger a los niños de las guarderías de las escuelas infantiles próximas, les dimos unos guantes y los pusimos a limpiar el parque. Los niños se lo pasaron fenomenal, aprendieron muchísimo, pero es que la prensa sacó todo eso. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Mandar un mensaje de cambio, de defensa de la vida, desde las situaciones reales. Y ahí es donde creo que entra algo que sí que me gustaría no dejar de comentar. Y es que nosotros, las personas que trabajamos en educación, tenemos mucha tendencia a educar como nos han enseñado, a enseñar como nos han enseñado. Pero no podemos seguir así. Entonces, tenemos que reconocer que nos encontramos con un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que cada educador tenía hace 10, 20, 30, 40 años, me da igual. ¿Qué ocurre? Que necesitamos estar, por ejemplo, lo que yo decía antes de gestionar la incertidumbre. No vivíamos en un mundo tan incierto, pero de repente por ser educadores no nos baja del cielo la expertise, la forma de enseñar a gestionar la incertidumbre. Entonces, lo que quería decir es que en ese educar desde la vida tenemos que hacer un ejercicio de humildad, los educadores ambientales,
para reconocer que tenemos que estar aprendiendo al mismo tiempo que estamos enseñando. Y que es fundamental ese aprendizaje, que ya no nos sirven muchas, no digo todas, pero muchas de las técnicas que aprendimos con las que nos enseñaban antes, o de las prioridades, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos que plantear prioridades que son urgentes, como es esa de trabajar sobre los límites del planeta y demás, ¿no? Entonces, claro que hay que trabajar en la educación ambiental emocional. Yo no soy partidaria de cambiar el nombre, nos ha costado mucho sufrimiento y mucho trabajo a gentes de todo el mundo lograr que la educación ambiental se acuñase y saliese adelante. Pero sí que hay que meter el tema de la conciencia, claro que hay que meterlo, pero es que está ahí desde el principio, como un deseo, lo que pasa que a veces no hay espacio, ¿no? Pero sí que es importante lo que se ha dicho, relacionarla con la educación emocional. Volvemos a lo mismo. Si despertamos emociones, esa es una evidencia que la persona se asombra y la persona se hace preguntas. Si solo despertamos ideas, las ideas al salir del aula se pueden olvidar. Y en cuanto a nuestro posgrado, duró 25 años, que ha sido un récord. Ahora ya no hacemos eso porque el equipo ha mermado mucho con los recortes y eso, pues somos muy poca gente ya. Pero hacemos unos cursos que se llaman MOD, que son gratuitos, de educación ambiental, y eso sí, entrando en la cátedra. También acabamos de preparar, lo digo para si hay profesores de secundaria, hemos preparado una guía para trabajar en educación secundaria sobre sostenibilidad y demás, ¿no? En cuanto a mis artículos, yo por supuesto encantada de mandaros todo lo que pueda aportar y de que se difunda. Y cómo romper la falta de sensibilidad en la educación y romper los márgenes de la educación formal. Pues los primeros que estamos desafiados a ser creativos e imaginativos somos nosotros. Cada uno tiene que buscar, yo siempre he avanzado por las grietas del sistema, como he dicho. Hay que buscar el sistema, cualquier sistema, el educativo, el económico, todos tienen grietas y hay que descubrir dónde están las grietas. Y es como el agua se mete por una grieta pequeñita de la roca, pero luego llega el frío del invierno, se forma hielo y rompe la roca. Pues tenemos que ser como el agua, en una grieta, estar ahí y estar esperando el momento propicio, ¿no? Yo no sé si necesitamos terminar, porque en ese caso sí me gustaría enfatizar algunas ideas importantes. La primera es que en este mundo nuevo en el que estamos, que es un mundo inseguro, que es un mundo riesgoso, que es un mundo incierto, tengo que enfatizar esto, tenemos que tratar de trabajar en proyectos sobre lo extraordinario, no solo sobre el reciclaje del plástico, no, colocar a la gente en situaciones inéditas, también a los pequeños, y colocarlos en situaciones extraordinarias y que ahí aprendan porque lo extraordinario es lo que va a marcar, está marcando ya nuestras vidas y las va a marcar. Entonces quiero insistir en eso. ¿Y cómo crear algunas ideas fuerza para trabajar? En primer lugar, creo que hay una idea que es muy importante, porque también va desde la escuela infantil hasta la universidad, que es la idea del éxito, el concepto de éxito. Yo escribí un libro hace unos años, en 2017 salió, que se titula El éxito vital, apuntes sobre el arte del buen vivir. El éxito que nos enseña la sociedad es el éxito de ser famosos, de ser ricos, de ser importantes. Pero ese éxito está destruyendo la naturaleza y nos está destruyendo.
a nosotros, ese concepto de éxito. En cambio, si nosotros cultivamos el arte del buen vivir y un éxito que sea vital, entonces ya no nos importa ser importantes para todo el mundo, nos importa ser importantes para los que nos importan, para nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja. Ese éxito, si lo cultivamos hacia adentro, lo que nos importa es ser felices y desarrollar los proyectos en los que somos felices haciéndolos. Entonces, ese concepto de éxito que brilla en las sociedades y que tenemos ahí a los grandes personas, los futbolistas, los tal como referentes, ¿no? Que ganan muchos partidos, que ganan mucho dinero, que tal. No, el modelo tiene que ser alguien mucho más sencillo, más cotidiano, pero que sea feliz, una persona que sea feliz y que actúe correctamente, que haga felices a los que están alrededor, a la naturaleza, que sea respetuoso, que actúe desde la conciencia, ¿no? Y hay ahí un tema que es importante también, que es el cambio desde dentro, porque decía Viktor Frankl, yo no sé si sabéis, Viktor Frankl salió de los campos de concentración nazis y tiene un libro también muy bonito que explica su experiencia. Y él decía, cuando no podemos cambiar la situación, que es lo que le pasaba a él allí en el campo, lo único que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, está también en el tema de la educación ambiental. Tenemos que enseñar a la gente no solo a cambiar situaciones y a luchar por el cambio de situaciones, sino a aprender a cambiarse, a revisarse a uno mismo, a establecer sus prioridades en la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Y a lo mejor son unas prioridades que no van con las que va la mayoría, pero cada uno tiene que establecer las suyas, ¿no? Y hay un instrumento que yo dentro de unos días voy a tener una sesión como esta con Costa Rica, con la gente de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un gran instrumento para la educación, un gran instrumento. Ahí está contenido, y fijaros que se hizo en el año 2000, pero ahí está contenida también toda esta filosofía que nos puede ayudar a eso, a regresar a la cordura y a regresar a los verdaderos valores. Esa ética que decimos nos tiene que llevar a los verdaderos valores, que no son los que cotizan en bolsa, que es que ahora parece que los valores solo son los que cotizan en bolsa, pero en este confinamiento nos hemos dado cuenta del valor del abrazo, por ejemplo, de lo que significa abrazar a tus seres queridos, ¿no? Cuando tienes que estar aislado, ¿no? Y hay dos ideas fuerza también que yo querría recordar. Están en numerosos documentos, pero yo creo que es importante también tenerlas presentes junto con la idea del éxito. La idea del éxito sería como la idea que puede guiar una trayectoria. Cómo cogemos a una persona, y esto también va para los padres, como desde pequeño a una persona le vamos enseñando cuál es el éxito en la vida. Y esa persona, si aprende verdaderamente el arte del buen vivir, pues esa persona será feliz, que es el mayor éxito, y hará felices a los demás. Pero hay dos ideas fuerza muy importantes, que son la idea de la casa común, de la naturaleza como casa común. Enseñar a la gente, a los chicos, a los jóvenes, que la casa común no es la casa que tenemos, el apartamento en el que vivimos, que la casa común es el planeta. Y que igual que queremos tener limpia nuestra habitación y ordenada, tenemos que querer tener sano el planeta, igual que queremos estar sanos nosotros. Y luego la idea de la familia humana. La idea de la familia humana rompe con racismos, supremacismos y con diferencias sociales y con diferencias tan grandes como las que hay
en el plano económico, en el plano salarial y demás. No quiere decir que las resuelva, pero es muy importante que en el imaginario nuestro esté que formamos parte de la familia humana, que somos una familia. Y que la familia no es solo la familia con el padre, con el abuelo, no, no. Hay una familia humana y ahí está el vecino, y ahí está el que sufre, y ahí está el que siente dolor, ¿no? Así que yo creo que con esos criterios, y luego, claro, el criterio brújula de todo es el de los límites del planeta. Y eso se puede enseñar. Hablar sobre los límites del planeta se le puede hablar a un niño pequeño y a un chico de la universidad con el lenguaje adecuado. Entonces, pues yo me quedo con una sensación buena, pero también quería decir que he hablado mucho y he podido escuchar poco. Entonces, si queréis otro día, hacemos una sesión al revés. Que la gente pueda hablar, puedan aparecer sus rostros. Yo pregunto. Y que la gente pueda contar sus experiencias, porque yo he aprendido mucho de mis viajes a América Latina, muchísimo. Los latinoamericanos han sido grandes educadores para mí. Y en este momento, además, creo, y es algo que lo digo también en mis conferencias aquí, que vosotros estáis mejor preparados que nosotros para el mundo que viene. Porque ese aprendizaje de vivir en la inseguridad, vosotros lo tenéis más integrado muchas veces que nosotros, que ya nos hemos creído que lo teníamos todo resuelto, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos hacer otra, pero a la inversa, para escuchar y que la gente pudiera hablar, pero con sus caras, con su... O sea que cuando queráis, yo para escuchar estoy siempre disponible y además seguro de que aprenderé muchísimo, segura de que voy a aprender. Muy Muchas bien. gracias a todos, ha sido un placer y a seguir. La educación ambiental es un instrumento potentísimo. Yo estuve en la reunión de Río de 1992, la primera. Allí hicimos un tratado de educación ambiental para sociedades sostenibles y responsabilidad global, que lo peleamos mucho. De España íbamos 2 personas y lo peleamos mucho las 2 españolas con los latinoamericanos haciendo fuerza. Y en ese tratado se dice: la educación ambiental es un acto político basado en valores para la transformación social. Fíjate, si tiene potencialidad la educación ambiental, puede enseñar a un niño de 1 año y de 2 años y puede enseñar a un adulto para guiarse y moverse en el mundo que le ha tocado vivir. Así que muchas gracias. Solo una confidencia. Yo en este confinamiento he escrito un libro y es un libro sobre el amor. Son poemas, pequeños poemas en prosa sobre el amor. ¿Por qué he escrito un libro? Es el amor en tres fases: el amor a la naturaleza y el amor extenso, que le llamo, luego el amor entre personas y luego el amor a uno mismo, claro, también, que si no, no hay capacidad de amar. ¿Y por qué he escrito un libro sobre el amor? Pues porque me he preguntado qué fuerza es la que nos puede sacar de esta codicia, de esta insensatez, de esta falta de horizontes, y he pensado, pues, el amor. Así que al final yo también creo que tenemos que integrar lo emocional, el territorio y todo, pero tenemos también que enseñar a amar, que no es una aventura pequeña, amar la naturaleza, amar a los otros y amarnos a nosotros mismos, porque sin autoestima es imposible amar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María. Efectivamente, ya generaste un fuerte impacto con la invitación a que poder hacer un nuevo encuentro contigo y que puedas conocer las experiencias de ellos. Como son tantos los que participan, nos va a generar realmente un desafío
ver Sí, cómo vamos a organizar esa instancia, pero lo vamos a hacer. Recogemos tu invitación, contarte que sí, que quedaron algunos temas pendientes. Educadoras nos preguntan justamente por lo que han leído de tus trabajos de educación ambiental de una perspectiva sistémica sí, y qué implica eso, así que tendremos que dejarlo en el tiempo. La incorporación de la enseñanza de los pueblos originarios en nuestra claro, América Latina, que ¿te es das tan cuenta? importante, que es tan Sí, importante. también aquí hay algunos educadores conocidos por ti y por mí que mandan algunos saludos de distintos lugares de Uruguay. Laura Barcia, te mando un Ah, abrazo. sí, claro, Sí, Laura. y también alguien que ya habíamos conversado, un grupo que tú conoces de acá de Chile, que también te tienen mucho cariño y han podido compartir contigo, que el CREA, ¿no sé? El Comité Regional de Educación Ambiental de los Lagos. Ah, Ahí sí, la el región de equipo los que, lagos, claro, así sí, es, sí, sí. así es, que entonces también te mandan un abrazo ellos Bueno, y nada, pues, y la alegre y verdad es que a contento de... mí conocer Chile y conocer a los chilenos ha sido una experiencia que me ha enriquecido mucho. Así que muchas gracias Ah, a todos. Y ahora a ver si podemos hacer otro en el que a mí me toque escuchar, que correcto. es la Sí, forma mejor de aprender es el y, desafío. y que podamos compartir de verdad. ¿Vale? Muchas gracias, Muchas eternamente gracias. agradecido. Fue realmente un momento especial poder conversar contigo y escuchar tus reflexiones. Y a Bueno, y los demás siento mucho también. lo del teléfono, fue un fallo, pero bueno, No, nadie es eso es que perfecto. Como dicen en es la película, justamente, es nadie que es eso perfecto. es lo natural. Por aquí también se cruzan las familias, se cruza todo. Oye, darle las gracias a todos los que participaron y hicieron sus comentarios. Claro, Aquí claro. nos queda a nosotros como registro, va a quedar la grabación como registro, así que, pucha, muy contento. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a las 10 de la mañana. Vamos a conversar con Edgar González Gaudiano, María, de México, tú Ah, también qué lo conoces bien. bien. Vamos a tener ahí una reflexión con él, así que esperamos poder seguir abriendo estos espacios de conversación y además hacernos cargo de este nuevo formato que vamos a trabajar para que ustedes también puedan contar su experiencia y cómo están abordando la educación ambiental y sus propias vidas en estos días. Así que a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, muchas gracias y será hasta la próxima. María, te hemos sacado el jugo, demasiado te hemos hecho trabajar hoy, así que te liberamos y mil gracias por este momento y esperamos vernos prontamente. Pues un saludo. Ay, perdón, es que mi garganta no da para más. Un saludo muy grande para todos y el cariño de siempre, porque es un cariño que nada más pisar tierra de América Latina ya se siente y ya se experimenta. Así que un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Vale, Abrazo y saludos para todos. Chao, chao. chao, chao.